Primeramente, Dios me los bendiga, amados hermanos. No los he saludado. Buenos días a todos. Y tengo el privilegio de traer la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero sé que es un privilegio, pero a la vez los nervios, cuando uno no se está acostumbrado a exponer la palabra, pues están ahí a flor de piel. Pero sé que el Señor se va a glorificar este día con su poder, porque no soy yo, es el Señor que trae su palabra. Simplemente yo soy un utensilio en sus manos para que Él pueda derramar su palabra y glorificarse este día. Amén. Así es que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, poderoso Rey, por este día, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tú has permitido que nosotros estemos en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas y de toda nuestra familia, Señor. Por eso esta hora, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú uses mi vida, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Padre Celestial. Yo me escondo detrás de ti, Espíritu Santo, para que hables tú. Que seas tú, Señor, glorificándote este día, Señor. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él está aquí con nosotros, porque así está escrito en su palabra. Amén. Bueno, como el domingo pasado hemos tenido la última serie de la predicación. ¿De qué hemos tenido? Conociendo al Espíritu Santo. Amén. Y desde hoy vamos a empezar una nueva predicación de la serie de nueva predicación, que es la fidelidad de Dios. Que cuán bueno y fiel es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Amén. La fidelidad en el diccionario pues nos dice que es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esta es en el diccionario la palabra fidelidad, cumplimiento de los compromisos establecidos. Amén. Y amados hermanos, el hombre, el ser humano, siempre estamos propensos a fallar. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos débiles. Entonces, voy a darles unos ejemplos. Por ejemplo, usted tiene su mejor amigo, usted le cuenta lo más secreto que no quiere que nadie los demás lo sepan, y resulta que su amigo va y se lo dice a otro. Entonces usted ya no va a volver a poder confiar en su mejor amigo, en su amigo. ¿Por qué? Porque le ha fallado, le ha traicionado su confianza. Y así es el ser humano, amados hermanos. En los matrimonios también podemos ver grandes ejemplos que a nuestro alrededor, a causa de la mentira, de la traición, de la infidelidad, hay muchos divorcios, hay muchas separaciones. En la familia igual, nosotros confiamos en un familiar y el familiar a veces nos falla. Entonces, pues el ser humano, como les decía, siempre vamos a estar fallando. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero solamente la fidelidad de Dios nunca falla. Él es fiel y para siempre. Amén. A lo largo de toda la palabra de Dios, Él siempre ha sido fiel. Amén. Todo lo que Él ha dicho en su palabra, lo ha cumplido. Amén. Aunque aparece que a nosotros en nuestro entendimiento imposible, para Dios es posible. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es fiel, amados hermanos. Amén. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos confirma que Él es fiel. En la palabra de Dios en Números 23, 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel, amados hermanos. Él lo cumple, lo que Él ha dicho lo hace, porque Él es su fidelidad es la naturaleza de Dios. Él es fiel. Amén. El hombre, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice su palabra. Nosotros fallamos, pero Él no. Él es el Todopoderoso. Amén. Nos dice aquí que Él no se arrepiente, que Él lo que Él ha dicho en cada uno de nosotros lo va a hacer, lo va a cumplir, porque esa es su fidelidad. Amén.
Y es más lo que dice aquí en la palabra que acabamos de leer. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea que si Él dice que Él es tu proveedor, que Él te va a sustentar con la diestra de su justicia, dice que así debemos creerlo, porque Él habló en su palabra y Él lo cumple. Amén. Si Él nos dice, no temas, ¿qué debemos hacer nosotros? No temer, ¿verdad? No temer, agarrarnos de la mano de Dios y no temer, porque nos dice la palabra en Isaías 41:10. Este es mi versículo favorito, como digo yo. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Si el Señor nos dice, no temas, no debemos temer. Dice, yo soy tu Dios, que yo estoy contigo. Yo te sustento con la diestra de mi justicia. O sea que nosotros, el Señor siempre nos está diciendo, amados, en la palabra, no temas, levantándonos, fortaleciéndonos. Y Él cumple lo que Él lo dice, porque acabamos de leer en Números, que Él no es que no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta. Amén. En Isaías 43, 1 y 2, nos dice la palabra, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué maravillosa promesa para cada uno de nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen? Que Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros, amén. Aquí nos dice, creador tuyo, no temas, así como le decía a Jacob, así mismo nos dice a nosotros, porque sabemos que nuestro Padre Celestial es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amén. Si algunas veces nos has escuchado un dicho popular que dicen, no puedo más, estoy hasta aquí con la agua hasta el cuello, me ahogo, no puedo más de tantas situaciones que pasan a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Él dice, aunque pases por esas situaciones, yo estoy contigo, no desmayes porque yo estaré contigo, dice, ni la llama arderá en ti. Qué maravillosa promesa, y dice Él que nada nos podrá hacer daño porque Él está con nosotros, amén. En Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Aquí es un mandato con promesa, amén. Un mandato que te dice, mira que te mando que te esfuerces, porque Dios nos conoce a nosotros, sabe que somos débiles, que vamos a fallar, que dudamos. Entonces Él dice, levántate, te fortalezco, fortalécete, sé valiente. Aquí me viene a memoria Gedeón. ¿Se acuerdan que Gedeón estaba aventando el trigo para poder meterlo porque venían los madianitas a robarles? Entonces cuando el ángel del Señor le dijo, varón valiente y esforzado, y él miró para atrás y dijo, ¿quién es? Pero ¿dónde está el varón valiente y esforzado? Valiente. Entonces ahí vemos que así mismo nosotros debemos creer. Así como le dijo a Gedeón, varón valiente, así mismo a nosotros este día nos dice, mujer, hombre, hija, hijo mío, valiente. Vemos también aquí un gran ejemplo que el Señor nos manda. Un ejemplo de un padre aquí en la tierra con su hijo. El padre, ¿qué le dice a su hijo? Hijo, levántate, fortalécete, yo estoy contigo, te voy a ayudar en lo que necesites. Ahí estoy animándolo en todos los días. Y así mismo nuestro Padre, todos los días, amados hermanos, nos está hablando a través de su palabra. Amén. Todos los días Él nos está hablando por medio de su palabra. Vamos a ver en quiénes Dios ha mostrado su fidelidad en el Antiguo Testamento. Amén. La fidelidad de Dios lo cambia todo. Amén. Vemos ahí en la palabra de Dios grandes ejemplos que nos deja el Señor. Ejemplos como Dios ha luchado. Él iba delante de su pueblo como ese varón valiente, ese guerrero, como dice la palabra, Jehová de los ejércitos. Entonces Él lo cambia todo.
Dice, vemos ahí un ejemplo de José. Yo creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos lo quisieron matar, se burlaban de él, decían, ahí viene el soñador. Ahí vemos que Dios le habló a Moisés diciendo en sueños, dándole sueños. Entonces él empezó a contar a sus hermanos y a su padre. Pero ahí vemos que ellos empezaron a burlarse, sus propios hermanos. Lo metieron en una cisterna, luego lo sacaron porque esa cisterna estaba vacía, no tenía agua, no sabían, querían como ahogarlo, ¿verdad? Pero no, Dios, vemos ahí la fidelidad de Dios, que no pudieron. Entonces por ahí pasaron los que compraban los criados, y dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. Por 20 piezas de plata fue vendido José. Y ese proceso que pasó José para llegar al propósito que Dios tenía con él, fue muy duro, amados hermanos. Fue encarcelado injustamente, sabemos la historia, pero aún ahí Dios estaba con él, porque Dios es fiel, amados hermanos. Dios estaba obrando mediante su fidelidad en la vida de José. Y en Génesis 39:2 nos dice la palabra de Dios: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí vemos que José, la fidelidad de Dios en José, que aún en medio de la cárcel estaba Dios obrando. Dice que era varón próspero. Y en el versículo 22-23 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían allí en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos que el carcelero le entregó todo en las manos de José, porque el carcelero vio que la gracia y la misericordia de Dios estaba obrando en José. Amén, por la fidelidad de nuestro Dios. Y ahí vemos que él no se preocupó, el carcelero lo dejó todo en las manos de José, porque veía que prosperaba. Amén. Vemos ahí que en lo largo de la historia, José nunca se quejó. Si usted lo ha leído, o si no lo ha leído, le animo a que lo lea. En la historia de José en Génesis, nunca se quejó. Nunca nos dijo, ¿por qué mi familia me hizo esto? ¿Por qué mi familia me vendió? ¿Por qué me pasa esto injustamente encarcelado? Entonces vemos que ahí Dios estaba obrando en él. Algunas veces nosotros, amados hermanos, a veces nos sentimos a veces así, aunque a veces decimos, ¿por qué, Señor, pasan las cosas? No entendemos por qué pasan las cosas. Entonces, en nuestro razonamiento pensamos eso, pero no, debemos nosotros dejar todo en las manos de Dios, porque dice su palabra en Romanos que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito de Dios que hemos sido llamados. O sea que todo debemos dejar en las manos de Dios, así como José, él dejó todo en las manos de Dios. Él no se estuvo quejando, él no estuvo diciendo por qué y para qué, ni nada, sino que él dejó todo en las manos de Dios. Amén. Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas. Amén. También vamos a ver un gran ejemplo, cómo Dios también sacó con mano poderosa a su pueblo de Egipto, lo llevó para llevarlos a la tierra prometida. Vemos que pasaron por el desierto, pero aún ahí Dios estaba obrando en su fidelidad. No les faltó de nada, tenían hambre, les daba el maná del cielo. Se cansaron del maná, pues pidieron carne. Dios hizo llover codornices y comieron carne. Tuvieron sed, Dios les dio de beber. No les faltó de nada, porque Dios estaba cuidándolos. Amén. También los sacó de la servidumbre de Egipto con señales y milagros. Vemos que Dios estaba ahí obrando mediante su fidelidad. Y aún así ellos querían regresar atrás. Querían regresar a la esclavitud donde estaban en el pueblo de Egipto. Entonces algunas veces nosotros pensamos, a veces nuestro razonamiento, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me va a contestar lo que estoy orando? ¿Será que Dios me va a contestar lo que me ha prometido, me va a dar?
Pero nosotros no debemos pensar así. Si Dios lo dijo en su palabra, Él lo va a hacer, porque Dios no miente. Amén. Él solamente nosotros debemos confiar y creer en Él y esperar pacientemente en sus bendiciones y en sus promesas. Amén. Dios es fiel y Él va a cumplir el propósito con cada uno de nosotros. Amén. A pesar que algunas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está obrando para poder llevar a cabo el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Amén. También nos dice la palabra en Josué 21:45. Dice, no faltó palabra todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea que el Señor, todo lo que dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Amén. También podemos ver un gran ejemplo que Dios nos muestra su fidelidad a través de la vida de Sara. Todos lo conocemos, la historia de la vida de Sara, cómo Dios obró mediante su fidelidad. Dice la palabra en Génesis 21, 1 y 2, nueva traducción viviente. Dice, tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Ahí vemos la promesa de Dios. Sabemos que Sara tenía 90 años y Abraham 100 años. Ahí vemos que se cumple la fidelidad de Dios. Dios le prometió a Abraham que iba a ser bendita todas las generaciones de él, de todas las generaciones de él. O sea que ahí vemos, pero aún así Sara se rió, ¿verdad? Se rió y dijo, ¿cómo? Yo en mi vejez ya estoy mayorcita, tengo 90 años, ya estoy estéril. Pero ahí vemos el poder de Dios y la fidelidad de Dios, que Dios obró. Y aquí lo que más me sorprende que fue en el tiempo de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos creer y confiar en su fidelidad, que el tiempo de Dios, Él es perfecto. Él nunca se adelanta ni se atrasa. Él siempre llega a tiempo. Amén. También podemos ver un gran ejemplo en el libro de Daniel, cómo Dios mostró su fidelidad. En Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios, a quienes servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí vemos que los compañeros de Daniel no quisieron sujetarse a las leyes de lo que estaban el rey Nabucodonosor ejerciendo. Entonces no quisieron ellos obedecer porque a Dios no le agradaba que tenían que rendir adoración a esas estatuas. Entonces vemos que ellos no quisieron y ellos con gran seguridad dijeron que Dios nos librará. Sabemos a quién servimos y Él nos va a librar del fuego ardiendo. Amén. Y dice la palabra que lo calentaron al horno 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que ese fuego estaba muy ardiendo muy caliente, para meterlos ahí a los compañeros de Daniel. Y nos dice ahí la palabra en Daniel 3, 26, 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros de la ley para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni aún siquiera olor de fuego tenían. Qué poderoso es nuestro Dios, amén. Qué poderoso y qué fiel es nuestro Dios. Imaginemos, gloria a Dios, imaginémonos un momento, ¿cómo sería ese fuego ardiendo? Y dice aquí la palabra, porque porque vemos y lo creemos, porque dice aquí, ni aún sus cabellos se quemaron, ni sus ropas, dice que estaban intactas, ni olor a fuego no tenían.
O sea que cuán poderoso es nuestro Dios, amén. Él cumple las promesas, amados hermanos. Él no miente, amén. El Señor, solamente debemos esperar en nuestro Dios, pero el acto de fidelidad por amor hacia nosotros fue cuando mandó a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. En el Evangelio de Juan 1:12 nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo hechos hijos de Dios. Nos dio esa heredad, esa promesa, esa heredad de ser hijos de Dios. Dios es fiel, amados hermanos, y Él cumplió, Él mandó, a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Amén. Y en el Evangelio de Juan 3:16, 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo para que nosotros no nos perdamos, porque antes de conocerlo a Él, estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, no sabíamos a dónde ir. Entonces aquí el Señor dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. Entonces vemos que el Padre, dice la palabra, que es el camino, la verdad y la vida para llegar a nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa grande bendición de poder nosotros acercarnos al Padre, porque antes estábamos perdidos. Más y dice, más tengan vida eterna. No solamente nos acerca al Padre, sino que tengamos vida eterna. Amén. Dice el versículo 27 del mismo capítulo del Evangelio de Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí vemos que Dios no condena, amados hermanos. Dios no condena. Él vino a salvar al mundo para que no se pierda y sea salvo por Él. Amén. Y en 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es nuestro Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo, para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Amén. Fiel es nuestro Creador, que nos llamó a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Fiel es nuestro Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley de Dios. Amén. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. A pesar que dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, Jesucristo fue fiel. Amén. Ahí en el Evangelio de Juan 1:11 nos dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Que vino nuestro Señor Jesucristo a morir por todos y dice que algunos no lo recibieron. Y aún así Él cumplió su propósito. En Mateo 23:37 nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo se entristece, se lamenta. ¿Cuántas veces, Jerusalén, quise protegerte, quise darte mi bendición y no quisiste? Y ahora mismo, pues si nos ponemos a pensar, hay mucha gente, amados hermanos, que no quieren recibir al Señor, está su corazón duro. Entonces vemos cuán triste se siente nuestro Señor Jesucristo. Él quiere dar la protección, Él quiere dar las bendiciones a toda su creación, pero la gente no cree. Usted le dice a una persona, Dios te bendiga. No, gracias, dicen. No quieren las bendiciones de Dios. Amén. Jesucristo, amados hermanos, fue fiel con sus discípulos, porque Él dejó al Espíritu Santo. Amén. En Juan 14, 16, 18 dice la palabra, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí vemos que que nuestro Señor Jesucristo se preocupa por sus discípulos y les dice: rogaré al Padre para enviarles otro consolador, para que esté para siempre. Y asimismo nos dice a nosotros, amados hermanos, porque la palabra también es para nosotros, porque somos hijos de Dios. Y Él nos dice que no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo nos ha dejado. Dice que mora en nosotros, que Él nos da ese consuelo, esa paz. Cuando nosotros nos sintamos tristes, desanimados, vayamos a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y dice que no os dejará huérfanos. O sea, no nos dejará huérfanos. O sea que no estamos solos, amados. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Amén. Aquí vemos la fidelidad de Dios. También el versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Estaba hablando y les decía que iba a ir al Padre, que iba a morir y iba a resucitar, y al tercer día iba a resucitar y iba a estar a la diestra de su Padre. Y ahí Él les dice: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador en mi lugar. Amén. Y dice aquí que para que Él more para siempre en nosotros. Y dice: para que Él os enseñe todo lo de mí, para que Él los guíe, los haga recordar todo de mí. Así les decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y así mismo nos dice a nosotros: el Espíritu Santo está con ustedes para que los guíe y les enseñe y les haga recordar todo lo que yo les digo en mi palabra. Amén. El Espíritu Santo es nuestro confidente, amados hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Puedes hablarle y experimentarle tus temores, porque Él te conoce. Amén. Hacerle preguntas y darle gracias, porque Él ha sido bueno y es bueno con cada uno de nosotros. Amén. Él quiere tener esa comunión contigo, porque Él nos ama y ese amor es incondicional. Amén. Es también el Espíritu Santo nuestro ayudador. Puede consolar y animar tu alma. Amén. Su presencia es como un bálsamo que refresca sobre tus heridas. Su presencia es el que va a refrescar y va a sanar tus heridas. Pero tienes que ir a la palabra de Dios, a tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí vas a encontrar la guía del Espíritu Santo. Amén. Él quiere escucharte, Él quiere hablarnos personalmente a cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro consejero fiel. El Espíritu Santo nos habla en todo momento. Solamente nosotros debemos ser sensibles a su voz. Amén. Vemos también el Señor también ha sido fiel y sigue fiel con cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra en Salmo 117:2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Amén. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Es para siempre, es eterna, por amor a cada uno de nosotros. Amén. A pesar que nosotros le fallamos, Él permanece fiel. Amén. En 2 de Timoteo 2, 11, 13 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que aquí vemos que nos dice: si nosotros le negamos,
Él también nos negará. Pero dice, si fuéramos infieles nosotros, porque Él nos conoce, aún, dice, Él permanece fiel. Amén. Porque dice que Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Amén. Y como nosotros también, amados hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser obedientes, a serle fiel. ¿Y cómo nosotros podemos ser fiel a nuestro Señor Jesucristo? Como iglesia, como hijos de Dios, siendo obedientes. Obedientes en su palabra, obedientes en su mandamiento, obedientes en sus consejos, en su guía, en su dirección. A eso le agrada a Dios. En eso nosotros debemos esforzarnos cada día en ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Amén. Debemos ser debemos ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, en el servicio del Señor, en la obra del Señor. Amén. Debemos ser fieles en los horarios, como les decía, en los horarios de servicio, ser puntuales. Sabemos que las reuniones de culto empiezan a las 11:30. Esforcémonos, amados hermanos, en serle fiel al Señor. El Señor nos está llamando, no somos nosotros, no es los pastores ni los líderes, nada. Es el Señor que nos está citando, porque es palabra de Dios que estamos exponiendo y adorándole a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esforcémonos. El tiempo, el mismo día, la misma hora, y el tiempo es para todos. Solo está en nosotros de organizarnos y salir antes y ser puntuales. Amén. También en las reuniones, en las células, debemos ser fieles, amados hermanos. Todos sabemos que tenemos un día de célula, sabemos que tenemos el horario, pero aún así a veces nos cuesta ser fiel al Señor, porque ahí en las células, en las reuniones, compartimos la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos esforzarnos en agradarle a nuestro Padre Celestial, en agradarle, en serle fiel a Él. En las finanzas, debemos ser fieles en las finanzas que el Señor nos da. El Señor nos dice la palabra que el Señor es el dueño del oro y la plata. El Señor es el que nos da cada día las fuerzas para ir al trabajo, nos da la habilidad, nos da ese ánimo para seguir adelante trabajando. Él es el que nos da el trabajo y Él es el dueño de todo, de su palabra me parece que es en Primera de Crónicas o Segundo de Crónicas, nos dice que Él es el dueño de todo. Entonces, asimismo, nosotros debemos darle lo que le hemos. Un ejemplo, si usted dice, Señor, dame un trabajo para honrarte con los diezmos y las ofrendas, resulta que el Señor le da ese trabajo, pero usted se olvida de que le prometió a Dios de serle fiel al Señor con los diezmos y las ofrendas. Entonces debemos esforzarnos y ser fieles, amados hermanos. Amén. También ser fieles en los votos, en lo que prometimos a Dios, Muchas veces actuamos por emociones, decimos sí, yo lo voy a hacer, y llega el rato de la hora, nos entra el cansancio, el desánimo y no cumplimos. Pero debemos esforzarnos en serle fiel a Dios. Amén. Vemos un gran ejemplo de Ana, cómo ella hizo un voto y lo cumplió. Amén. O sea que como seres humanos sí lo podemos, porque ella pues fue una mujer como nosotros. Entonces vemos que ahí sí se puede cumplir. Debemos esforzarnos en cumplir. Ahí nos dice la palabra en Primera de Samuel 1:11. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo entregaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos que Ana dice, si te dignares en mirar mi aflicción y te acordares de mí, Jehová de los ejércitos, dice, y dieres un hijo a tu sierva varón. Ella solo pedía un hijo, pero mire, Dios le respondió con un siervo de Dios, un profeta que llevaba la palabra de Dios. Dice, y yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida.
Vemos que desde pequeñito en Primera de Samuel, en los capítulos 1 y 2, podemos, cuando usted tenga tiempo, léalo. Ahí vemos que de pequeñito lo llevó Ana a su hijo Samuel a entregárselo a la casa de Dios para que ahí sirva al Señor. Y cada año ella le llevaba su túnica, una túnica. Entonces yo me imagino que ella pues decía, este año creció un poquito más, voy a llevarle más grandecita. Pero ahí vemos cómo Dios, ella cumplió a Dios la fidelidad. Cumplió, porque imaginemos, yo personalmente digo, tanto anhelo mi hijo y tengo que entregarlo, le prometí a Dios, tengo que entregarlo. Qué duro habrá sido ella en ese tiempo, pero ella lo cumplió, porque nosotros también lo podemos hacer, porque vemos que ella sí lo pudo hacer. Amén. Solamente nosotros debemos trabajar en la palabra que dice el diccionario, firmeza y constancia. Amén. Permanecer firmes y constantes en la obra, en el servicio del Señor, en todas las áreas de nuestra vida, porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Dios nos ha prometido bendiciones a cada uno de nosotros. Solamente nosotros debemos ser fieles, obedientes a su palabra. Amén. A pesar de las dificultades que estemos pasando, necesidades que estemos pasando, a pesar de las pruebas, de lo que no entendamos, qué es lo que nos esté pasando, a pesar de eso debemos nosotros serle fiel a Dios. Amén. A pesar de las injusticias que a veces pasamos, sabemos que Dios es justo y Él es el que levanta bandera de victoria a cada uno de nosotros. Él va como ese Jehová de los ejércitos peleando delante de nosotros. Él lo dice en su palabra y debemos creerlo, amados hermanos, porque dice su palabra que Él es más poderoso que el que está en nosotros, que el que está afuera en el mundo. O sea, que si así lo dice, que si mañana, dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana. O sea que debemos creer, así lo dice el Señor, así debemos creerlo, porque Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén. Yo quiero darles uno de muchas, el Señor, las fidelidades que Dios ha obrado en mi vida. Una de las fidelidades que yo, mientras estaba haciendo el mensaje, el Señor me hacía ver cómo Dios ha obrado en su fidelidad, aún antes de conocerlo a Él, antes de venir a sus caminos. Dios ha estado obrando en su fidelidad. ¿Por qué? Porque mi esposo, él siempre lo dice, el testimonio, él tomaba mucho. Y nosotros, pues, él conducía, nosotros íbamos ahí, él borracho estaba, pero ahí vemos el cuidado de Dios. No nos pasó ningún accidente, ninguna multa, porque veo ahí la mano de Dios, su fidelidad. Amén, amén, gloria a Dios. Y aún, amados hermanos, sigo viendo la fidelidad de Dios, aún sigo viendo la fidelidad de Dios, porque en mi casa hay paz, hay tranquilidad, hay todo. Aunque los alimentos a veces, pues el Señor, sabemos que Dios provee, pero aún veo la fidelidad de Dios. Y sigo viendo la fidelidad de Dios aquí en la casa de Dios, con mi familia, adorándole, sirviéndole. Esa es la fidelidad de Dios, amados hermanos. Amén. Así es que Dios es fiel con cada uno de nosotros. Ahora en este momento yo les invito a que nos pongamos a pensar un momentito cómo Dios ha obrado y sigue obrando en cada uno de nosotros, su fidelidad, y Él va a cumplir el propósito con cada uno de nosotros. Amén. Solamente nosotros debemos confiar y creer. No razonar, no decir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No ayudarle al Señor a hacer lo que Él nos ha prometido. Solamente nosotros debemos cumplir lo que Él nos manda y Él hace su parte. Amén. Así es que sigamos confiando, confiando en el Señor, porque Él es bueno y Él es fiel y su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Pues este es el mensaje, la reflexión que yo les he traído, cortita. Espero que Dios haya sido de bendición para sus vidas y que pues Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Sabemos que decimos, Dios tiene el control de todo, pero es a través de su fidelidad. Amén. Así es que pongámonos de pie.